La maquinaria incluyó echar mano de las estructuras de los gobiernos morenistas estatales, las alcaldías en la Ciudad de México, sindicatos afines como el Mexicano de Electricistas, el SME, el de Maestros, CENTE, los ferrocarrileros y la organización Suma Construyendo Sociedad, que incluye 130 movimientos sociales. Todos ellos aportaron músculo para que su gente llegara al Zócalo, y cada uno tenía su espacio en una coordinada organización logística para garantizar que ningún punto del Zócalo quedara vacío. Frente al templete y junto a la catedral, el sindicato de maestros, militantes del Partido del Trabajo y los enviados del gobierno de Hidalgo. A su lado izquierdo, los gobiernos de Sinaloa, Puebla, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Atrás de ellos, las representaciones de las alcaldías Tláhuac, Gustavo Amadero y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. Después, frente a los edificios del Congreso de la Ciudad de México, los representantes de otras alcaldías morenistas en la Ciudad de México, militantes de Morena y de otros estados gobernados por el régimen. Junto al asta, los ferrocarrileros, y atrás, municipios del Estado de México, la alcaldía Iztacalco y los petroleros. Y junto a ellos, la organización Suma. Así, cada rincón del Zócalo lució atiborrado para que la presidenta escuchara aplausos a lo largo y ancho de la plancha. Todos los que llegaron, todos ellos, fueron parte de una operación política que cerró filas, mostrando que el viejo modelo priista del acarreo corporativista ahora es el nuevo aparato de Morena. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. El acarreo, veíamos los testimonios, gente que no tenía la más remota idea de por qué estaba ahí, qué se festejaba, si es que algo se celebraba. Los llevaron, los trasladaron, algunos viajaron 25, 30 horas, les dieron su playera, su gorra, les dieron un lunch y vámonos a llenar el Zócalo. 600,000 personas, dicen 600,000, ya lo veíamos también, 600,000 no caben en el Zócalo y en las calles aledañas. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Roberto Gil Suárez. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Ricardo Rafael. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá, Jorge. Muy buenas noches. ¿Qué es esto que vimos? Una película sacada del pasado. La historia se repite, ¿no? Yo no sé si es como tragedia o como comedia en este caso, pero la historia se repite, incluso se repite mejorada. Yo no recuerdo hace demasiados años, en la época del viejo PRI, había acarreo, por supuesto, pero no había estos acarreos, no traían la gente desde Chiapas, desde Sonora para un meeting, traía para otro tipo de eventos. Y me parece, a mí no deja de asombrarme la necesidad que tiene el régimen de autocelebrarse, de hacer este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy legítimo que Morena haga los mítines, las manifestaciones que necesita, pero esto fue un míting y una celebración del gobierno para sí mismo. Oye, más que del gobierno, fue de López Obrador. Porque me dijera, estamos celebrando el primer año de Claudia Sheinbaum. No, son los 7 años de que ganó López Obrador. Eso es lo que decíamos en otra oportunidad. López Obrador. Este no es el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, es el 7º año de gobierno. Sí. Con el mensaje que uno quiere interpretar con eso, ¿no? Roberto. El 7º año, en palabras de la presidenta, desde el renacimiento de México, que inició en el 2018. Digo que más allá de la organización, la movilización evidentemente provocada por gobiernos locales, municipales, sindicatos, creo que la propia presidenta reveló de qué se trató el evento en su discurso. Destaco 2 cosas que dice al inicio. Lo primero, prácticamente nos dice, para que vean dónde están los jóvenes. Agradece la presencia de los jóvenes y luego dice una frase más o menos en el sentido de los jóvenes están en la 4ª transformación. Y la otra frase es, vean qué lleno está el Zócalo. Vean cómo movilizamos, cómo espontáneamente vienen a celebrar como lo hemos hecho muchas veces. Creo que este fue un evento para quitarse el golpe de una serie de cosas que han venido sucediendo, sobre todo a partir del asesinato de Carlos Manzo y la movilización de los jóvenes que no se pudo concretar con la libertad que ellos sí se pueden manifestar, porque yo no veo un solo policía alrededor de esas imágenes que acaban de transmitir. No vi el Zócalo amurallado
con estas planchas de acero. No vi cerradas los 5 accesos al Zócalo. Vi prácticamente un Zócalo abierto. ¿Qué hubiese pasado si los jóvenes de la generación Z hubieran tenido exactamente esas condiciones que tuvo el evento de Morena? Creo que en el propio discurso nos dijo la presidenta de qué se trata, de que veamos que no está sola. Ricardo. A ver, caigo en la tentación de decir que esto es como en el pasado, porque pues en efecto, por ejemplo, muchos no se acordarán, yo creo que tú tampoco, pero cuando se nacionaliza la banca, en 1982, se organizó un mitin muy similar. No, yo no había ni nacido, pero he leído. Sí. Has leído eso, sí. Yo tampoco había nacido cuando también. Benito Juárez. Sí. A ver, es un mitin muy similar, ¿no? A muchos otros que se organizaban en la época del Priato, y ahora que veía este mapa muy bien hecho, ¿no? De cómo se distribuye en el Zócalo, igual que se le distribuían antes, para asegurarse que estuviera a reventar. Sin embargo, hay una gran diferencia con el pasado, y ya Roberto está apuntando en esa dirección. O sea, imagínense que en los eventos, por ejemplo, de cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, el acceso tendría que haber sido al Zócalo por puertas, porque habrían cerrado. Pues obviamente esos eventos desde la oposición habrían sido un fracaso, porque se habría encargado el poder en ese entonces, que era mucho, para que reventara el proceso. Hoy, si tú quieres organizar un evento de este tipo, y déjame no referirme al 15N, ¿no? Donde tú estuviste de manera muy activa reporteando. Pensar en los mítines anteriores con respecto a Ayotzinapa y cómo no les permitieron poner los templetes, porque además hasta eso se decide hoy, si te doy permiso o no de acceder, y segundo, si pones o no tarimas. Y a mí me parece que la parte que sigue siendo importante de despejar es los famosos bloques negros. Sí. Porque sí llama la atención que en esta ocasión no hayan participado. Es decir, solo participan cuando la oposición marcha. Oye, no solamente no participaron, ya sabían que no iba a participar. O sí fueron, pero no encapuchados. Pero no, porque sabían, porque no pusieron las vallas, ¿no? Sí. En fin, ya sabían que no iba a haber. Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Y Tabe habrían organizado, dice el Congreso local, la movilización del bloque negro para una marcha que les favorecía eventualmente. Entonces uno se queda claro que esos bloques negros son parte del operativo para desmovilizar a la oposición. Y ahí me encuentro muy bien con lo que están diciendo Jorge y Roberto. ¿Cuál era el objetivo? No solamente era presentar los argumentos de un movimiento supuestamente triunfador, sino es inhibir cualquier germen, cualquier semilla de disidencia que haya en el país, cuando es muy evidente que hay un mundo de gérmenes y de semillas de disidencia. Ahora, un mundo. Déjame regreso a lo que decía Roberto. Les pegó, digamos, les ha pegado, les ha golpeado, no sé desde dónde vean la caída en la popularidad, en la aprobación de la presidenta y de la 4T, pero quizás se evidencia más en el verano con los viajes, con los excesos, con las contradicciones, se potencia con el crimen, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la generación Z, esta movilización a la que llegaron además familias enteras, muchas personas, pero sí hay un golpe, tú ves un golpe a la aprobación, a la popularidad, a la legitimidad de este régimen. Ya algunas encuestas empiezan a registrarlo, pero regreso al discurso porque nos revela muchas cosas de lo que está pasando. Dice la presidenta que tiene que contestar, estoy parafraseando su discurso, al conservadurismo nacional y extranjero que crea realidades virtuales en las redes sociales. Y cita 6 ejemplos. Dicen que México es un país menos democrático. Le preocupa a la presidenta que digamos que es un país menos democrático, como si no pudiéramos ver la sobrerepresentación en el Congreso y el golpe mortal a la independencia del Poder Judicial. Segundo ejemplo, dicen que somos un gobierno represor, pero como bien dice Ricardo Rafael, en el 15N y en otras hay una intención de inhibir la movilización opositora o la crítica e incluso también estigmatizar a cualquier persona que piensa distinto. Tercera preocupación, dicen que no hay libertad de expresión, pero si nos critican todos los días, señora presidenta, muchas gracias por permitirnos ejercer nuestro derecho a la libre expresión de las ideas. Cuarto ejemplo de estas realidades virtuales que está creando algún titiritero desde los bots, que no se apoya a los jóvenes, nos
nos insiste mucho. No, lo que vieron ustedes del 15N no es una expresión social de conciencia política de los jóvenes, es algo distinto. Los jóvenes están aquí y nosotros lo estamos apoyando. Quinto ejemplo, dicen que los gobiernos de Morena están vinculados al narco y ahí está siempre recurrentemente la referencia a García Luna. Pero tenía a la mitad de los que están siendo acusados en primera o tercera fila. El último. Dice claramente la presidenta. Ahora resulta que patria y libertad son conceptos del conservadurismo. Nos dejó nada más familia, justamente ahora que el PAN se define en patria, familia y libertad, nos recuerda que patria y libertad también es monopolio de la Cuarta Transformación. Afortunadamente nos dejó a la familia. Les pertenece. Pero mira, cruza esos 6 puntos con los 3 puntos de López Obrador, del video. ¿No? Estás cruzando, son los mismos temas, es la misma lógica y la idea de que hay un movimiento conservador manejado internacionalmente, la verdad no sé dónde lo ven. No existe. Ya quisiéramos tener una oposición tan sólida como ellos quisieran o como ellos lo están presentando. Yo creo que noviembre fue un mes horrible para el gobierno. Carlos Manso, el 15N, la movilización de los campesinos que no termina, sí, claro, la ley de aguas. Tienes una serie de temas muy complicados, muy complejos, y entonces manifestarse ante una conjura, un complot, que es una tradición de la 4T también, un complot extranjero y un complot de fuerzas ultraconservadores, también le vienen bien. Porque además hay una realidad. Los gobiernos de izquierda en América Latina han estado perdiendo, deben estar preocupados y yo creo que deben estar preocupados. Han perdido prácticamente todas y vienen perdiendo todas las elecciones. Hay elecciones en Chile, segunda vuelta, que va a ganar la derecha. En Colombia muy probablemente termina ganando la derecha. La elección de Brasil va a ser una elección muy complicada para el Partido de los Trabajadores de Lula. Entonces, esta idea del complot de fuerzas conservadoras también creo que es un leitmotiv que anima y les da un discurso ante los propios fracasos. Tiene que ver también con lo interno. Porque, a ver, en este noviembre trágico del que habla Jorge, también se fue Gertz Manero, también reapareció Andrés Manuel López Obrador. Se atrinchó. Déjame nada más cerrar, porque la idea de Jorge me parece importante, pero no podemos perder de vista el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025, porque, a ver, para alimentar la paranoia, sí hay. Alpiste para paranoia hay. ¿No? O sea, América para los americanos. Que dice, doctrina Monroe, pero no de 1823, es doctrina Monroe, digamos, con esteroides, supuestamente para frenar la llegada de China, los intereses chinos, pero que se puede utilizar para combatir la migración masiva, para el tema de los cárteles y probablemente organizaciones terroristas, en fin, todo el arsenal de argumentos que le permitirían a Estados Unidos intervenir en América Latina. Y sí, hay un párrafo muy preocupante, yo sí tomaría nota, cuando dice, utilizaremos la política comercial para asegurar la doctrina Monroe. Y 2, estaremos dispuestos a reclutar y alentar a nuestros aliados en los distintos países en América Latina. De repente uno empieza a voltear y bueno, pues en fin, creo que lo de Argentina es muy claro. Es decir, cuando sale Trump y dice voten por este y no por este, porque yo les doy paquete económico. A ver, sí hay argumentos. Y en Honduras y en Chile y en muchas otras permiten elecciones. hacer un llamado al nacionalismo, que permiten incluso recurrir hasta a los olmecas para ver dónde te anclas, que está alimentando esto. Y en ese sentido también hay que entender que ese discurso tiene resonancia también por el entorno internacional, no solamente por la crisis nacional. Y es otro frente que Sheinbaum tiene abierto, sumados a todos los que hemos estado hablando aquí. No es un frente cerrado. Ahora, hay una paradoja en esto. A la presidenta le fue bien en Washington, hay que decirlo. En la reunión con Trump... Por el baile de Donald Trump. Por el grupo que le tocó a México. Por el grupo que le tocó a México, que faltaba que estuviera el Atlante solamente. Jorge, perdón que te diga, pero dice ella, no hablamos de libre comercio, y dice Trump, hablamos de libre comercio. Y dice McCartney que también habló del... A ver, si Trump y McCartney dicen que hablaron de... Entonces, aranceles por el agua. Pero coincidiendo con lo que dices tú, tiene un doble discurso. O sea, o te vas a alinear a las políticas que te están planteando o no.
La verdad, con el paso de las semanas no vas a tener muchas otras opciones. Está en una serie de fuegos cruzados y por eso el mensaje era para los de afuera y para los de adentro. Es el meeting de una mujer atrapada. Y por eso hay que cruzarlo con el video de los 49 minutos de Palenque. Una presidenta atrapada en sucesos recientes, que sí manda, yo coincido con Ricardo, sí manda un mensaje a esta idea de que pueda haber una intervención. De hecho, lee un párrafo de la Constitución sobre interferencia extranjera. En aquella parte de la Constitución en la que dice que es intervención extranjera, la electoral, por cierto, una reforma que ellos promovieron. El atrincheramiento con López Obrador tampoco es casualidad. Es decir, somos todo esto, somos ese movimiento y nos vamos a defender en la calle y nos presentamos juntos. Y ya se nos olvidó los meses de división interna, de cuestionamientos a algunos de los liderazgos. El mitin pasado regañó a los líderes de Morena que andaban en sus vacaciones, enseñando sus lujos. Ahora les pidió de favor que no se les olvide que no puede haber gobierno rico con pueblo. A ver, sí los regañó a los corruptos, porque ahí sí se refería a los propios, no a los ajenos. Fíjate cómo empieza esa parte. Ricardo dice, sí, efectivamente, yo creo que también pela el hacha frente a ahora no les dijo a los opositores son los corruptos, estaba hablando de los propios. Pero cuida mucho el tono. Dice, déjenme hacer unas reflexiones. Yo creo que alguien que quiere mandar un mensaje, pues utiliza un discurso más enfático. Creo que sí. Y no va y lo saluda, ¿no? Como lo saludó. Y ni tampoco tiene esas deferencias, pero creo que más bien están tratando de reunificar al movimiento prácticamente con un mensaje. Tenemos muchos frentes. Está Estados Unidos y una posible intervención en América Latina. Tenemos a los conservadores nacionales y extranjeros reorganizándose. Tenemos un problema también ya de cierta legitimidad que se pierde conforme el gobierno avanza. Tenemos crisis en seguridad que no podemos estabilizar. De hecho, mientras estaba el evento, había un coche bomba en Michoacán que hasta les costó trabajo poder darle una definición de qué se trataba ese evento. No llamarlo acto no llamarlo acto terrorista, sino decir que es un problema más de delincuencia organizada. Le dice a su movimiento, tenemos muchos frentes, vamos a tratar de irlos gestionando, no nos dividamos, pero también pórtense bien, por favor. Yo creo que esa es, y expresemos nuestra fuerza. Comparto el mensaje, nosotros vamos a estar en la calle. Y vendrá el de allá, del rancho. El de Palenque. El de Palenque vendrá cuando lo necesitemos, por eso nos anunció en su libro que está listo. Preparémonos frente a estas amenazas, pero también cuidemos un poco el movimiento, porque podemos por ahí perder. Yo creo que ese es el relato estético de la imagen de la movilización con el relato del discurso. Prácticamente es la confesión de qué es lo que le preocupa. ¿Y les alcanza para eso? Es decir, después del mitin del sábado, ¿les alcanza para sobrellevar ese difícil cierre de año, estos frentes abiertos? La impresión que tengo, sí habría que revisar, digamos, cada uno de los movimientos que están abiertos, pero muchos no han resuelto sus problemas. O sea, la negociación con los agricultores, la relación con los transportistas, los más jóvenes de la generación Z, por favor, están en todos lados. O sea, porque clasificarlos de un lado o del otro, creo que eso más bien veo una afortunada disputa de los jóvenes como actor político. Qué bueno que los pongan y todos se los estén peleando, pero eso tampoco está resuelto. No está resuelto los problemas regionales. Es que luego también desde el Zócalo se ven las cosas bien distintas a cuando recorre el país y te das cuenta cómo en cada entidad, en cada región, está crispada hoy el tejido de manera muy seria. Eso no se resuelve con un mitin. Es decir, lo puedes ocultar, puedes intentar transmitir un discurso de unidad, pero esos problemas están ahí. Y a mí la parte que me tiene inquieto es que luego esos hechos de paranoia, o por lo menos, así, fundada o no fundada, si es que hay una paranoia fundada, te impiden ver lo que realmente está ocurriendo. Te llevan a desconectarte, te llevan a actuar con mucha torpeza. Y tengo la impresión de que hay algunas frases de ese discurso que te hablan de falta de empatía, de falta de sensibilidad frente a lo que le está ocurriendo a todo el pueblo que ella gobierna. O de negación política, que también puede ser eso. O de burbuja. De la burbuja, la teoría estás dentro de una burbuja donde hay... la presidenta yo creo que habla poco con actores que no sean los suyos.
Con los empresarios que no sean los suyos, habla poco. Con los actores políticos que no sean los suyos, habla poco. No se ha reunido nunca con los partidos de oposición, jamás. Como jefe de tampoco gobierno lo hizo, no lo hizo tampoco. no lo hizo como no lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la teoría de que tú te puedas desconectar un poco de la realidad es real. Y tú puedes decir, no, yo todos los fines de semana estoy recorriendo los estados, pero son mítines como estos, ¿no? Tú tienes hechos a modo, sí. y tienes actores que ahí funcionan. Y si a eso le adicionas que lo que no está hecho a modo y lo que te critica es parte de una conjura, no de una oposición real. No, de los campesinos es una oposición real, los agricultores es una oposición real, la oposición a la ley de agua es una oposición real, y no los escuchas. Ese es el tema. Lo de las madres buscadoras es un tema real. Lo que está ocurriendo en muchos estados con el de la inseguridad es un tema real. Si tú no escuchas eso, es difícil, es fácil que pierdas el contacto con una realidad que no te gusta. Pues sí, y parece que para allá están, ¿no? O ya están situados en ese sitio. La historia de México demuestra que la combinación entre paranoia y negación política provoca errores como la represión política. Es decir, si los que están ahí enfrente gritándome son una conspiración, todo está muy bien. Suena a Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz, claro. Díaz Ordaz. En fin. Jorge, gracias. Muchísimas Roberto, gracias. muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Hasta mañana.